Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que se encuentran a la distancia. Amén. La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Amén. Estamos en una noche donde vamos a tratar unos temas de enseñanza y vamos a hacer en esta noche la introducción. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en Génesis capítulo 28, unos cuantos versos de la Biblia. Génesis 28. Voy a invitar a la hermana Marcela que nos acompañe en la lectura de la palabra. Usted puede buscar en su casa Génesis capítulo 28, Amén. verso 10 al 22. Vamos a leer 12 versículos bastante conocidos. Amén. Dios aparece a Jacob en Betel. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios se aparece a Jacob en Betel. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Amén. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderá al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amén. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. El versículo 22, quiero repetirlo. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orar para que sea el Señor hablándoles y hablándome a mí también, porque Dios ya me ha hablado, pero cuando se predica la palabra, vuelve y nos habla nuevamente. Amado hermano, amado amigo, hoy vamos a tratar un tema general que se llama las ofrendas, pero específicamente vamos a hablar del sistema financiero de Dios y de algo que se llama el diezmo, una de las ofrendas que se llama el diezmo. Oremos. Soberano y eterno Dios de la gloria, te damos gracias por tu amor y tu bondad y tu misericordia. En esta hora, oh Dios, te pedimos que nos hable por medio de tu palabra, nos guíe, oh Señor Jesucristo, nos ayude a entender tu verdad y tu palabra. Oh Señor, glorifícate en la vida de mi hermano y de mi amigo, que ellos puedan entender, oh Dios, lo cual el plan que tú has trazado para que tu iglesia permanezca y siga en esta tierra.
En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, voy a invitarles a que estén cómodos mientras comenzamos con la enseñanza de hoy. Es un tema bastante polémico para algunos, especialmente para aquellos que no creen o no le creen a Dios. Y quiero hacer énfasis en esto de las ofrendas. Hay 4 tipos de ofrenda estipulada por el mismo Dios. Amén. La primera, la ofrenda voluntaria. La segunda, el diezmo. El tercero, la primicia. Y cuarto, los votos. Estas 4 clases de ofrenda es el plan financiero de Dios en todos los tiempos hasta el día de hoy. Y quiero hacer énfasis en esa palabra, las ofrendas, porque a veces hablan en términos singular, la ofrenda. No es la ofrenda, son las ofrendas. Quien inventó y quien creó este sistema financiero para el pueblo de Dios, y en este tiempo su pueblo, aparte que Israel es el pueblo natural de Dios, el pueblo espiritual de Dios es la iglesia. Y Dios estipula este sistema financiero, las ofrendas. Amén. Ningún hombre puede decir o se puede atribuir que él diseñó o creó las ofrendas. Usted puede buscarlo en internet y va a encontrar que el término ofrenda viene del que es oferente, del que presenta o da a Dios algo. Así que podemos definir la palabra ofrenda: dádiva o servicio en muestra de gratitud o amor. Eso es lo que significa la palabra ofrenda. ¿Qué es el oferente? Quien da ofrenda o quien ofrece ofrendas. Ese se llama el oferente, la persona que lo trae. ¿Qué es el diezmo? Secularmente podemos decir, como lo dice el diccionario, es la 10ª parte de los frutos. Lo encontramos también en la Biblia. Ganado, dinero, que pagaban los fieles a la iglesia o al rey. Eso lo puede encontrar en el diccionario pequeño Larousse. ¿Qué es diezmero o diezmera? Persona que pagaba o recibía el diezmo. ¿Qué es diezmar? Secularmente viene del latín diezmare, castigar de 10-1, dice el diccionario. Los dictadores diezmaban las tropas que huían. Pagar el diezmo a la iglesia. 2. Figura, causar gran mortandad en una multitud. La peste diezmó el ejército de San Luis, dice el diccionario, durante la 8ª cruzada. O sea que una enfermedad puede causar que diezme parte de la humanidad, como lo que estamos viviendo. Sacar o separar de cada 10, 1 para Dios. Entonces, con estas definiciones, les puedo decir que todo lo que dice el diccionario está en el plan de Dios, porque se refiere a un rey, a una autoridad, o también se refiere a Dios. Déjeme decirle que la palabra del Señor dice que toda autoridad es puesta por Dios. Amén, Y aleluya. Dios manda a su iglesia en este tiempo a que oremos por los que están en eminencia. Y esto quiere decir
a los gobernantes de cada nación, presidente, ministro, alcalde, gobernadores, con los nombres que los conocemos hoy en día. En aquella época era el rey y la cúpula que le ayudaba a administrar. Entonces quiero irme a algo de discusión secular entre la humanidad. Este tema, muchos periodistas han hecho investigaciones y han tratado de ridiculizar a algunos pastores por pedir o por hacer darle cumplimiento a la palabra de Dios a través de las ofrendas y del diezmo. Y han llevado a la palestra pública a muchos de ellos. Pero también se puede ver que en vez de dañarle la imagen, le han hecho resaltar más la imagen. 1, 2. Las ofrendas son de Dios. Quiero hacer énfasis en esta parte. Las ofrendas son de Dios. Dios, en su divinidad, no necesita dinero. Pero a los servidores de Él provee ese dinero para que se siga con el sistema de servirle a Él. Cuando hablamos de sistema, hablamos de reinado. Ejemplo, ninguna nación que tenga un sistema de gobierno lo puede hacer sin dinero a nivel mundial. Este es el reino de Dios en la tierra, la iglesia. Las primeras palabras que están en Marcos capítulo 1, cuando Jesús principia su ministerio, dice: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre vosotros y el reino de los cielos está con vosotros. O sea, que Jesús vino hablando de un reinado y Jesús es el Rey de Reyes. Jesús vino a reinar secularmente sobre Jerusalén. Vino a establecer su reino, se presentó, pero el pueblo con los líderes de la época no lo acogieron. Por eso dice Juan 1:18, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Al no recibirle, no podía proclamarse rey de Jerusalén, el rey de Israel, porque su gobierno no era humano, sino espiritual. Y esto fue lo que no entendió Israel. Ellos esperaban un rey con espada para que le librase del yugo romano. Pero Jesús nos da unas muestras de que todo sistema o todo reinado necesita de la parte económica. En este tiempo podemos decir dinero. Se necesita de dinero para ejercer y dar cumplimiento a un proyecto. Y muchas personas dicen que los pastores se vuelven ricos con el diezmo. Déjeme decirle que hemos visto algunos casos y Jesús lo anticipó de una forma que han mostrado por ahí biografías de personas que comenzaron de la nada y Dios les ha bendecido. Y entonces se han llenado de excentricidades y se han alejado de Dios y han puesto también su amor al dinero. Y se han visto que son como si fuesen magnates. Pero déjeme decirle, son pastores que predican el nombre de Dios. Le hago la pregunta, querido hermano, querido amigo. Dios bendice
Y el servidor de Dios sabe qué es la parte que le toca hacer con lo que Dios le ha puesto para administrar en sus manos. Nosotros los pastores también damos ofrenda y también diezmamos. Y nos toca de pronto hasta más responsabilidad que un creyente normal. Quiero que se quite el estigma de las personas que no lo hacen. ¿Por qué? Porque quien practica el diezmo, la ofrenda, voto y primicia, recibe de las promesas de Dios. Hay unas promesas que son para la iglesia, hay promesas universales y hay promesas para el pueblo de Israel. Pero quien está llamado a ofrecer ofrenda es el pueblo de Dios. En este tiempo, la iglesia está llamada a ofrendar, a diezmar, a dar votos y a dar las primicias. Pero esto no exime a aquella persona que, aunque no sea pueblo, lo haga y lo practique. Porque Dios no hace acepción de personas. Y si una persona lo hace voluntariamente creyéndole a Dios, Dios le enviará también a él, cumplirá, porque no solamente es para una parte o para un sector, sino para todo aquel que lo practica. Y si hay alguien que lo practica de corazón, Dios le retribuirá a eso, porque Dios no se queda con nada. Y vemos un ejemplo. Cuando Zaqueo escucha el mensaje de Jesús en su casa, lo que primero hace aquel hombre que era rico, que menciona la palabra del Señor, es devolver el dinero a quien él había defraudado. Y dice que empezó a repartir y a devolver su dinero. ¿Usted cree que Dios no le recompensó eso a Zaqueo? No estoy ahondando en el tema, estamos en la introducción. Hubo una mujer que fue y ofrendó, Lucas capítulo 21, verso del 1 al 4, la viuda, 2 moneditas blancas o del valor más insignificante de la época. En este tiempo, en esta época, podemos decir 2 monedas de 50 pesos en mi país, Colombia. Pero era todo el sustento que tenía esa mujer. Y Jesús la vio. Y Jesús le dijo a sus discípulos: los demás echan de lo que sobra, pero ella lo ha echado todo. Aleluya. Y yo le hago la pregunta: ¿no recibiría ella retribución por depositarlo todo, por desprenderse de todo su dinero que tenía? Lo ofreció a Dios. Eso tuvo que haberse retribuido con bendición para ella. Aleluya. 1. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Si toca confrontar a quien toque, pero la verdad bíblica es una sola. Amén. Desde el principio, Dios, vamos a remontarnos a Adán y a Eva. En el principio Dios tenía un lugar de encuentro con el hombre en el huerto del Edén. Esto responde a la pregunta: ¿por qué Dios llamó a Adán? Había un lugar de encuentro, de comunión. Algunos eruditos dicen, estudiosos de la Biblia, que era un altar donde Dios hablaba con Adán y con Eva. Y ahí Adán ofrecía sacrificio a Dios. No estoy hablando de matar animales, sino de ofrendarle a Dios alabanza, tributo, loor. Aleluya. Gloria a Jesús. Y ese era el punto de encuentro.
Pero cuando el hombre peca y se da cuenta que está desnudo, huye y se esconde. Y llega Dios al lugar de encuentro. Y le colocamos un ejemplo. Si usted y yo siempre nos vemos en un lugar, o una persona está habituada a ir a laborar a una empresa, y el día que no va, su jefe enseguida comienza a llamar porque faltó. Amén. De esto es lo que quiero ilustrar para mostrarte de que por qué Dios llama a Adán. Porque no le halló en el lugar donde el cual se encontraba. Aleluya. Entonces dicen algunos que era una forma de Adán ofrecer ofrenda a Dios. 2. Cuando es expulsado, vemos que 2 personas relata la Biblia, porque bíblicamente las primeras personas en ofrendar fue Caín y Abel. ¿De quiénes lo aprendieron ellos? Eso no le nació a ellos por sí mismos. Entonces se deduce que ellos fueron enseñados por sus padres y ellos empezaron a practicar el ofrendar a Dios. Y esa ofrenda que ellos llevaron se llaman las primicias. Porque dice la Biblia que Caín trajo de los primeros y de los mejores frutos que había cultivado la tierra. Y Abel había traído de los primeros ganados que tenía él. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia del uno y del otro? Que uno la presentó con agrado, agradando a Dios. La presentó creyendo en lo que Dios promete. Amén. En lo que Dios va a retribuir. Dándola sin dolor. Porque si usted va a ofrendar o va a diezmar, no lo haga. Hágalo con amor que agrade a Dios. A mí me puedes engañar, a otro pastor lo puedes engañar, pero a Dios no lo engaña. Y por eso, cuando usted lo hace de corazón íntegro, Dios no se hace esperar y Dios cumple lo que está escrito en su palabra. Aleluya. Y quiero hacerle un pequeño énfasis porque estamos en esta materia introductoria. Las ofrendas voluntarias las damos al Señor, 1, por agradecimiento. 2, diezmamos porque Dios nos ha provisto empleo, nos ha dado la vida, nos ha dado la salud y la forma de obtener y sostener a nuestra familia. Y de eso sacamos el 10% para darlo al Señor. Y el otro 90% es mío. Así hace con usted. ¿Y qué trae consecuencia el diezmo? Que se han abierto las ventanas de los cielos, dice la Biblia. Y habrá bendición en tu casa hasta que sobreabunde. 1, 2. ¿Sabe para qué sirve una ventana? Para mirar mejor, para observar. ¿Qué otra bendición trae el diezmo? Que cuando usted lo hace, Dios te aclara la visión para lo que has de emprender hacia adelante. Si usted va a comprar una casa, va a hacer un negocio, entonces Dios te va a decir si lo hagas, no lo hagas, hazlo así o hazlo de esta manera. Las primicias, si usted quiere tener bendición económica y que sobreabunde, quiere tener bastante provisión económica, de las primicias. Para eso sirven las primicias. Y es una vez al año que se dan las primicias. O como usted lo disponga con Dios. Porque es como si usted hiciera un pacto con Dios. ¿Sí? Cuando yo laboraba, yo decía, lo primero que me entre hoy, lo ofreceré a Dios en primicia. Los votos son aquellos que se hacen cuando yo le prometo algo a Dios. No cuando alguien me lo impone, no, sino cuando yo prometo algo al Señor. Ejemplos. Usted dice, si me va bien en este negocio,
voy a donar 100,000 pesos para la obra del templo. Y así sucesivamente. En la actualidad, los lugares de predicación o los templos están cerrados. Sí, es verdad. Pero el sistema de la iglesia no ha cambiado. Seguimos predicando y llevándote el mensaje a tu casa. ¿A través de qué? De estos medios virtuales. Hacemos el culto. La única diferencia que en los lugares de predicaciones nosotros pasábamos el platillo y colectábamos la ofrenda voluntaria. ¿Para qué es esta ofrenda? Para el sostenimiento de la comunidad o del lugar donde estábamos. Hay que pagar servicios. Hay que mantenerlo hermoso. Hay que comprar sillas. Hay que mejorar la calidad del sonido y la adecuación, los muebles y los enseres. Todo eso se hacen con las ofrendas voluntarias. Y aparte de eso, en la organización hay que hacer unos envíos para contribuir a la obra misionera, a otros pastores que están predicando en otros países, a otros pastores que están predicando aquí mismo en nuestro país, pero que su situación económica no es la mejor, entonces a ellos se les ayuda. Todo eso sucede cuando usted ofrenda. También se le ayuda a las viudas, al huérfano, al desamparado, a los que están enfermos. Todo eso ocurre cuando usted ofrenda. De pronto, a usted le parece insignificante, pero usted no sabe cuántas personas son bendecidas cuando usted da un aporte voluntario a Dios. ¿Cómo hacerlo? Primero, estoy hablando de las ofrendas. El tema central aquí es el diezmo. No me he salido, pero como estoy haciendo la introducción, quiero que usted tenga claro qué es la ofrenda voluntaria. Aún nosotros como pastores, si usted nos pregunta, pastor, yo quiero saber qué se hace con la ofrenda, con mi aporte que yo doy aquí. El pastor está en la obligación de decirle, sí, señor, siéntese aquí, sus ofrendas y sus aportes se gastan en esto, esto, esto y esto. Y se le dará un reporte. Porque nosotros no escondemos nada. Tenemos una contabilidad transparente. Porque aquí no podemos engañar a Dios. Los hombres llevan doble contabilidad, pero la iglesia no. La iglesia le tiene que dar cuenta a Dios. Y amén. Cuanto más el ministro. Porque de pronto dice, el trabajo de pastor es fácil. Ahorita te lo desenvuelvo. Entonces, la ofrenda voluntaria causa bendición en la iglesia porque usted contribuye con la obra de Dios. Hasta para la compra de librería, literatura. Y usted dirá ahora, pero ahora no la necesitan porque no están los lugares cerrados. Déjeme decirle que la necesidad es la misma. Y aún ahora, a través de estos medios tecnológicos, para poder llevar la palabra, el evangelio a su casa, tenemos que tener un internet, un buen teléfono, buen sonido, mejorar la calidad de estos videos, y todo eso se hace con dinero, con sus aportes voluntarios. Amén. Entonces, lo que ha cambiado es que no estaremos pasando el platillo porque estamos a la distancia. Pero si usted quiere ofrendar, se puede contactar con nosotros y nosotros le daremos las pautas y le decimos cómo hacerlo. Recuerde que usted le ofrenda a Dios y Dios permite que este dinero sea utilizado para su obra. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Segundo, la primicia, ya lo dijimos, es un pacto prácticamente que usted hace con Dios. Y usted la da, sea una vez al año, como la hacemos en un culto que solemos hacer, porque de pronto
estoy con la certeza que muy pronto vamos a abrir. O de forma voluntaria, usted dice, me va bien esto, pastor, vengo a ofrecer una primicia. Cuando usted ofrezca una primicia, pídale a su pastor, quien le recibe, que ore por usted, para que esa bendición caiga sobre usted. Si no oran por usted, usted no será bendecido. Cuando usted presente su primicia, usted exija que oren por usted, y el pastor lo va a hacer y le va a decir, espera un momentico, vamos a orar primero y luego se reciben las primicias. Amén. Y se hace prácticamente en el altar, pero como no tenemos un altar ahora estipulado, lo podemos hacer directamente. Entonces, quiero ir concluyendo esta introducción. Mañana seguiremos y ahondaremos un poco más de este tema. ¿Quién fue bíblicamente la primera persona en diezmar? Estamos hablando del diezmo. Génesis 14:20. Vamos a leer Génesis 14:20. ¿Qué nos dice? Nos dice que la primera persona en diezmar fue Abraham. ¿A quién le diezmó? A Abraham, a un personaje misterioso que hay en la Biblia, que se llama Melquisedec, que salió al encuentro, pero él no le pidió el dinero, el botín o los despojos a Abraham. Él le pidió las personas, y el botín, el dinero, se lo dejó a Abraham. Para Dios es importante las personas. Él no necesita dinero. Dios en su divinidad no necesita dinero. Pero las personas que le sirven a Él necesitan el dinero para subsistir en esta tierra. Ese es el plan de Dios. Entonces Dios tomó las almas, le dio a Abraham el dinero. ¿Para qué? Para que pudiese seguir con la obra para la cual Él le había llamado. No fue económica, puesto que a Dios le interesa son las personas, y el dinero lo da a quien Él ha puesto por líder o siervo o ministro. Quiero terminar. Este es un estudio bastante largo y por hoy quiero terminar aquí. Luego vamos a empezar a desarrollarlo poco a poco. Quiero decirle, querido hermano y querido amigo, el reino de Dios en la tierra es la iglesia. Aleluya. Y todo reino necesita ser sostenido con un movimiento económico. 1, 2. El ser pastor no es porque yo quiera, sino porque es un llamado de Dios. 3. El predicar esta palabra a usted y que usted se compunja de corazón lleva de un trabajo. ¿Cuál? Un trabajo espiritual. Nos toca orar, estudiar la palabra de Dios, dedicarle tiempo a esta comunión con Dios y que Dios nos diga qué es la necesidad que necesita el pueblo y qué palabra necesita su pueblo. No crea que nosotros predicamos y usted se compunge de corazón, le dan ganas de llorar, se arrodilla, se siente culpable, se siente feliz por querer hacerlo. No, es porque esto es espiritual y esto es de Dios, y Dios está actuando a través de su palabra. Aleluya. El pastor no tiene descanso. Si me llaman a la 1, a las 2 de la mañana, me toca de pronto salir hasta su casa, orar y escucharle su petición, su necesidad, porque para eso nos ha llamado Dios. O sea que el pastor trabaja las 24 horas. En estos días estaba en la noche orando, cuando un pastor me llama o me escribe y yo le respondí y me dice, ¿no estás durmiendo? Y le estoy orando por unas
peticiones que hicieron. O sea, que mientras usted duerme, el pastor está arrodillado, orando, implorando por esas peticiones que usted hace. Todo esto es un trabajo espiritual. Entonces quiero dejarle en esta noche con esta palabra. Jesucristo le ama. Jesús ama al dador alegre. Una ofrenda especial, especial Aleluya. para Dios. Una ofrenda de amor encendida, yo te quiero dar, Aleluya. mi Señor. Una ofrenda especial, especial para Dios. Una ofrenda de amor encendida, yo te quiero dar, mi Señor. Y por eso te traigo mi vida, alma y corazón. Solo espero que tú la recibas como un suave olor. Quiero entrar en tu santa presencia en adoración, porque te amo con todas mis fuerzas, soberano Dios. Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es Aleluya. mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Aleluya. Echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuida Sí, Señor, tú de cuida de mí. nosotros. Él es mi Aleluya. paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es tu paz. Echa Aleluya. toda tu ansiedad sobre Él, porque Él Sí, Señor, Él cuida de nosotros. ti. Cuida de ti y cuida de mí.